Ok, ya comenzó. Buenos días, estamos esperando que entren otras personas, así que con sus excusas, vamos a esperar un par de minutos para que se registren otros compañeros que van a participar del webinar de hoy. Un momentito, a ver si ahora se escucha. Iván, a ver si se te escucha. Sí, estamos por empezar ya mismo. Presentado por el Comité de Negocios de Familia. Hoy vamos a atender un tema que es el tema que hace posible que haya una sucesión organizada, estructurada en un negocio. El título de gobernanza tiene un subtítulo, Protegiendo la familia de la familia. Eso parece indicar como que fuera un trabalengua, pero no es verdad. La razón de la gobernanza en un negocio de familia es llevar las decisiones, las actividades de una forma organizada, ordenada, para que no haya malas interpretaciones y se afecte la relación familiar. Hoy, durante la presentación, vamos a considerar qué es y qué no es gobernanza, por qué es necesaria en un negocio, la diferencia entre gobernanza y gerencia, en las estructuras e instrumentos utilizados y la base de la sucesión y la continuidad. Y como comentamos en el último webinar de sucesión, la sucesión no garantiza la continuidad. La continuidad no se hereda, hay que ganársela en el mercado. Eh, Siempre se conoce que proteger el negocio familiar es necesario, pero preservar la unidad de la familia es indispensable, porque si no hay armonía en la familia, hay problemas serios. Y el mayor riesgo para la continuidad del negocio, la continuidad es lo que viene después de la sucesión o cuando hay un pase de batón de familia, surge de la dinámica en la relación familiar. Eh, Hay muchas razones por las que cuales los negocios de familia fracasan, pero vamos a comentar algunas. Los conflictos de familia pueden escalar hasta llegar a la corte, como ha pasado en Puerto Rico. La resistencia al cambio por la familia, la falta de profesionalismo, no quieren superar los retos organizacionales y administrativos del negocio, falta de innovación y competitividad, falta de un buen programa de sucesión y como vimos en la sesión, en el webinar pasado, la sucesión es un proceso extenso, no es un evento, no es algo que pueda hacerse en 3 o 4 días o 2 o 3 semanas, toma tiempo. Otras razones son el nepotismo, el favoritismo y el cortoplacismo. Cortoplacismo es tomar decisiones a corto plazo para salir del paso.
La séptima, falta de profesionalización y miopía empresarial. La miopía, como ustedes saben, es una enfermedad de la vista por la cual no se puede ver bien a lejos. Y cuando en los negocios hablamos de lejos, hablamos del futuro. Y muchas veces, muchos negocios de familia se encierran en su carapacho y no entienden que hay que definir un mapa que los lleve al futuro. También las libertades personales y ejecutivas por ser familia. Creer que ser miembro de la familia es sinónimo de ser un buen líder. Y eso ocurre en ocasiones, pero en la mayoría de los casos no ocurre. Y la última que yo seleccioné es no separar finanzas del negocio de finanzas personales. Muchas entidades se creen que lo que hay en caja pues le pertenece a la familia para pasar el fin de semana y eso pues no es una práctica meritoria. Las 10 razones que comentamos resultan por falta de gobernanza adecuada en el negocio de familia. Este señor que aparece en la foto es John Ward. John Ward es el gurú de la industria de asesoramiento y consultoría de negocios de familia en los Estados Unidos y a nivel global. Ha escrito más de 25 trabajos profesionales y él estableció en uno de ellos que la causa más común del fracaso de los negocios de familia no es el mercado ni la competencia, sino el colapso de gobernanza dentro de la familia y de la propia empresa. Otro pensamiento similar nos lo trae John Davis. John Davis es el fundador del modelo de los 3 círculos que vamos a considerar aquí, pero consideramos en los últimos 2 webinars. Y él estableció que las estructuras de gobernanza efectivas permiten a las empresas familiares equilibrar, buscar un balance, una armonía entre los intereses de la familia, de los dueños y de la dirección empresarial. La gobernanza en el negocio de familia es posible solo, esto es importantísimo, solo cuando la familia acepta limitarse a sí misma mediante reglas para proteger su negocio. Esta es la esencia de lo que es la gobernanza. La gobernanza es la disciplina que elimina la emoción en la decisión. Muchas decisiones en los negocios de familia se toman por el ay bendito, por la emoción, por el afecto que se tienen y no se toman por lo que es requisito por el mercado y la competencia. ¿Y cómo hace la gobernanza esto? Pues la gobernanza pasa el poder decisional de un impulso personal o improvisado a un sistema de reglas, procesos y órganos formales, escritos, los cuales están aprobados por todos los miembros de la familia. En el negocio de familia, esto es crucial. La empresa nace de vínculos afectivos y en buen puertorriqueño, la ley bendito siempre está presente, pero solo perdura el negocio cuando opera con lógica empresarial, porque después de todo es un negocio. Y este dictum, un negocio de familia perdura cuando el corazón inspira y la razón decide. Esencia de lo que es la gobernanza. Estos 3 círculos que se entrelazan son lo que se llama el modelo de los 3 círculos. Fue definido a fines de los años 70 del siglo pasado en la Escuela de Negocios de Harvard por Renato Tagliuri y John Davis. John Davis dirige su compañía de consultoría en Cambridge, Cambridge Family Institute, creo que se llama. Y cada círculo representa un subsistema, porque el negocio de familia es un sistema compuesto por 3 subsistemas: la familia, la propiedad o el patrimonio y la empresa, que son los empleados y el grueso de la plantilla de que trabaja. Los 3 círculos son el modelo clásico para analizar la dinámica y estructura de un negocio de familia. La familia se rige por afecto,
la propiedad por derecho. Ya entran ahí unas reglas, unos reglamentos, unas leyes. Y la empresa se rige por la meritocracia y la capacidad de competir en el mercado. El modelo de los tres círculos diagnostica la complejidad. La gobernanza es el tratamiento del diagnóstico que hace el modelo de los tres círculos, como veremos a continuación. Explican los tres círculos por qué la gobernanza deja de ser opcional y se vuelve imprescindible en un negocio de familia. Los tres subsistemas de los que se forma el sistema de negocio de familia son la familia, que está regida por el afecto, la emotividad, el patrimonio, que es el capital del negocio, y eso está regido por derechos y leyes y contratos y ese tipo de temas. Y está la empresa, que está definida por la meritocracia, por la capacidad de administrar un negocio con éxito. La familia tiene todas estas variables que influyen en el comportamiento y la relación que tiene la familia con el negocio. En el patrimonio, en el capital del negocio, pues hay una serie de variables que no se comparten de tú a tú con los que rigen la familia, igual con la empresa. Y ustedes ven ahí una serie de actividades o de variables que ocurren en todo negocio de familia, o en todo negocio, punto, en todo negocio regular también se hacen de todas estas, pero los subsistemas en los negocios corporativos son distintos a los negocios de familia. Entonces, la cosa se complica porque cada número representa un territorio. El círculo de familia, que es el círculo verde, el 1, ustedes verán que tiene el círculo y cubre los sectores 4, 7 y 6, que son de otros círculos. El círculo 4, por ejemplo, que se entrelaza, son los accionistas familiares, porque muchas veces hay familias en las que no hay accionistas. Y así sucesivamente. Ustedes verán ahí que el diagrama parece complicado. Una vez uno lo entiende, no es tan complicado, pero esos son territorios que ocurren en el negocio de familia y definen la dinámica del negocio de familia. En muchos negocios de familia en Puerto Rico nacieron en contextos difíciles. No hubieron manuales, no hubo asesoría, fue a pulmón, se hicieron. Hoy en día pues son grandes negocios, otros que van por el mismo camino. Y ese modelo tiene virtudes, pero el modelo deja de funcionar funciona muy bien hasta que deja de funcionar. Funciona muy bien cuando el fundador o la fundadora está presente, está en funciones. Se impone una sola voz cuando eso pasa. Y los roles de familiares no se cuestionan, porque son familia. El modelo empieza a fallar, el modelo de familia regular empieza a fallar cuando el negocio crece, cuando entra la segunda o tercera generación, cuando aparecen expectativas distintas y cuando surgen conflictos que antes no existían. Ya ustedes ven cómo se empiezan a entrelazar unas situaciones ahí que son muy típicas del negocio de familia. Es un gran error sustituir no tener reglas por tener confianza familiar. Muchas familias dicen, en esta familia no necesitamos reglas, nos entendemos. Ajá, sí. Pero la experiencia demuestra algo distinto. La confianza sin reglas es frágil cuando cambian las circunstancias. Y la gobernanza parte porque reconoce que las personas cambian, los intereses cambian, las generaciones piensan distinto y los intereses de los miembros de la familia también evolucionan con el tiempo. Lo que nos lleva a una conclusión
es que establecer reglas, que es lo que define y lo que nutre una buena gobernanza, establecer reglas cuando hay armonía es una decisión inteligente y posible. Esperar a que hayan conflictos y tratar de establecer un programa de gobernanza resulta ser demasiado tarde, porque ya el lobo se comió la caperucita. Entonces, la pregunta central que genera este seminar, que es una secuela del primero de este año, que fue la sucesión, es si protege lo construido, si la gobernanza protege la familia de la familia. Hemos preparado el negocio de nuestra familia para una sucesión exitosa. Si no hay sucesión exitosa, no va a haber continuidad por el negocio. La continuidad resulta de una sucesión exitosa. No resulta porque hubo una sucesión, porque la sucesión impuesta sin que haya habido un proceso de entendimiento y análisis de la meritocracia, eh, no augura un buen futuro. Hemos estado hablando de gobernanza, pero vamos a ver si la definimos un poquito más, de manera más estricta. El conjunto de reglas y acuerdos que ayudan a la familia a tomar buenas decisiones sin afectar el negocio. La gobernanza pone orden, ordena para evitar conflictos y proteger la continuidad del negocio una vez ocurra una sucesión. Define quién puede trabajar en la empresa, establece límites a las funciones de los miembros de la familia, establece cómo se elige el líder y cómo se planifica la sucesión, aclara qué temas se deciden en familia y cuáles en empresa, porque hay asuntos familiares que no le compete a la empresa y hay asuntos de empresa que no le compete a la familia. Y cómo se resuelven desacuerdos, evitando que los problemas personales terminen afectando el negocio, creando conflictos entre distintos miembros de la familia o miembros de la familia con personal del negocio. La gobernanza protege la familia de la propia familia para que el negocio perdure en el tiempo, que es lo que el objetivo es la continuidad y que el negocio continúe a través de los años. ¿Qué es la gobernanza en un negocio de familia? El sistema mediante el cual la familia decide cómo se toman las decisiones. Porque la gobernanza no es administración, tampoco es gerencia, tampoco tiene rol en la operación diaria del negocio, ni en un liderato carismático por parte de uno de los miembros de la familia. Eso no es gobernanza. La gobernanza es definir quién decide, en qué espacios y bajo qué criterios. Dicho de una manera en arroyo habichuela, la gobernanza transforma la autoridad personal en autoridad institucional. Cuando no hay gobernanza, el negocio depende de personas. Cuando hay gobernanza, el negocio depende de reglas. Por eso también me viene a la mente el pensamiento, y es que la gobernanza gubernamental, es otro tipo de gobernanza, es importante porque el país anda de a tono con las reglas y las normas establecidas. Si no hay normas, no hay reglas. Si no se producen unos caminos claros y precisos, se convierte el gobierno en algo que no le produce resultados al país. Los objetivos de la gobernanza: formalizar actividades de dirección corporativa y operacional para lograr orden, disciplina y estructura. Esto es bien sencillo. Formalizando el negocio de manera práctica, eficiente y efectiva. ¿Y cómo podemos definir estos tres variables? El orden es una forma coordinada y regular de funcionar o desarrollar algo.
La disciplina son normas y procedimientos que rigen una organización, sea una empresa, sea un gobierno, la Iglesia Católica, las fuerzas militares. La disciplina en estas organizaciones son mandatorias porque sin ellas, pues lo que se forma es un revolú, como decimos en buen castellano en Puerto Rico. Y la estructura es un modo de relacionar las distintas partes de un conjunto. La estructura de un negocio, no hay dos negocios que sean idénticos. Eso lo veremos un poquito más a continuación. Y esto que viene ahora, esta tarde, la presentación, como las otras dos que hemos tenido, va a estar en PDF en el portal de la Cámara. La pueden localizar y la pueden bajar y la pueden estudiar con calma, pero todo negocio necesita gobernanza y gerencia. La gobernanza se compromete con la dirección y control del negocio. La gerencia con la competitividad, la rentabilidad y la continuidad del negocio. Y ahí se empieza a notar la diferencia en la textura de lo que es cada uno de estos dos variables tan importantes en un negocio. La gobernanza atiende la protección del negocio, la gerencia, la operación del negocio. La gobernanza asegura que el negocio se administre de manera correcta, estableciendo reglas, normas, procedimientos, procesos. La gerencia, que el negocio sea productivo y competitivamente exitoso. Y ahí pues, esta laminilla pues es importante porque establece de manera clara y precisa la diferencia entre gobernanza y gerencia. Eso no quiere decir que no se entrelacen porque se complementan. La gobernanza atiende el control, la dirección y la protección del negocio. Y la gerencia, la operación, la rentabilidad y la continuidad. Pero en la gerencia estratégica, los dos variables se reúnen para lograr objetivos. Este diagrama, esta gráfica, de una forma en extrema sencillez, establece cómo se relacionan la gobernanza y la gerencia. La gerencia empresarial y la gobernanza familiar, como se implica por lo que yo he dicho, son distintas. La empresarial, competitividad, estrategia y ejecución. La gobernanza familiar, orden, disciplina y estructura. Coordina la administración, la gerencia empresarial, establece objetivos, atiende la eficiencia y efectividad en decisiones, políticas empresariales, decisiones estratégicas, crecimiento y sostenibilidad. Eso le compete a la parte empresarial del negocio. A la parte de gobernanza familiar instituida son normas, procesos y órganos, como junta de asesores, concilio de familia, junta de directores, comunicación intrafamiliar. Y este bullet que hay aquí, si no hay comunicación intrafamiliar positiva, continua, clara y precisa, el negocio tampoco va a caminar bien. Y esto es una falta que tienen muchos negocios que tienen problemas, lo pueden trazar a la comunicación que no está funcionando en el negocio. La gobernanza también atiende la resolución de conflictos, políticas operacionales en lo que respecta a miembros de la familia, manejo del patrimonio, de la propiedad, qué límites se imponen en las distintas posiciones familiares para que no haya conflictos operacionales ni en el patrimonio, y mantener aspiraciones compartidas, que la organización, que el negocio mire un futuro al unísono, que sean por el mismo camino por donde van. Estas dos vertientes, aunque diferentes en enfoque, son complementarias y deben estar integradas para que el negocio de familia funcione de manera armónica y sostenible, equilibrando intereses empresariales, en el negocio.
Todos ustedes saben lo que es un plan de negocio. Aquí vamos a estar hablando desde ahora del protocolo de familia. Y antes que empecemos a hablar del protocolo, vamos a ver cómo difiere de lo que es un plan de negocio. Plan de negocio es una hoja de ruta para el negocio. Establece objetivos, estrategias, recursos, cómo se van a tomar decisiones, administración eficiente y efectiva, sostenibilidad del negocio, sucesión en el negocio, que es un tema que rara vez se incluye en un plan de negocio, pero en un negocio saludable de familia se debe de mirar la sucesión afín con el plan de negocio. Y el plan de negocios analiza el mercado, la competencia, las proyecciones, el crecimiento, la adaptación ante cambio y el financiamiento, entre otros muchos variables. El protocolo de familia establece estructura, procesos y reglas. Define el propósito, la visión, la misión y valores. Los mecanismos para decisiones estratégicas. Define participación y responsabilidades de los miembros de la familia. Educa, cómo se va a educar las futuras generaciones que entran al negocio. Transparencia, profesionalización y meritocracia. Crítico para el éxito de un negocio de familia. Y volvemos aquí otra vez a la comunicación y al consenso familiar. La gobernanza en un negocio de familia es un pilar fundamental para que el negocio camine bien, prospere y haya armonía en la familia. Entonces, de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos dicho, ¿qué habilita la gobernanza en el negocio de familia? Eso viene, hay una receta para eso. Uno va a una librería y compra un libro de protocolo de familia. El protocolo de familia es un acuerdo que funge como marco de la familia empresaria. Es un instrumento de gobernanza. Establece la base normativa que regula la relación familia, propiedad y empresa de los tres círculos que vimos hace un momento. Es un separador de roles y ámbitos de decisión en la familia y su participación en el negocio. El protocolo es un habilitador de la asociación como proceso ordenado, le da orden, le da secuencia, un ordenamiento de lo que es el negocio. Y el protocolo es un mecanismo de institucionalización y continuidad del negocio. Sobre institucionalización estaremos comentando en el próximo webinar del Comité de Negocios de Familia que se presenta el 29 de abril a la misma hora por el mismo canal. Y recuerden que la continuidad del negocio no resulta automáticamente de la sucesión. Si la sucesión se considera en un negocio o un evento, lo atendemos cuando tengamos que atenderlo. Las probabilidades son muy altas de que no se haga de la manera más correcta que necesita ese negocio. El protocolo de familia entonces convierte el negocio de familia en una organización gobernable y sostenible en el tiempo, evitando que los roces familiares, los conflictos entre miembros de la familia afecten el bienestar familiar dentro del negocio. Sin un protocolo no hay gobernanza ni hay administración de conflictos. El protocolo transforma una empresa dependiente de personas, y esto es importante, en una organización sustentada por normas, reglas e instituciones. Y ustedes dirán, bueno, pero Morales lo que quiere hacer esto es una burocracia. No, 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 no. Es que tienen que haber unos principios rectores en cada negocio que se establecen y no se tocan a menos que no haya un conflicto que implique esas normas y esas reglas e instituciones. Es el camino que vamos a seguir. Porque si uno va para Ponce, uno tiene que buscar una carretera por donde uno va a ir. Uno puede ir por la 1, puede irse por el Expreso o puede irse por Mayagüez, ¿eh? Pero el protocolo establece que uno siempre busca la más rápida, la más segura. Por eso es que la mayor parte del tráfico que va para Ponce de San Juan
van por el expreso. Actúa como el habilitador de la gobernanza, establece reglas, límites y procesos. Y volvemos, y esto es bien importante, crea el marco normativo, separa roles y esferas. Acuérdense que un negocio de familia es un sistema que está compuesto por tres subsistemas: la familia, la propiedad o el patrimonio y la empresa. Y cada uno, como vimos, tiene objetivos y variables distintos. Y con el correr del tiempo, cada uno de esos territorios que vieron anteriormente va a empezar a tratar de poquito a poco defender su posición. Pero al defender su posición, puede que increpen en la posición de otro sector. Y ahí entonces entran los conflictos. Y ahí que entonces, si el negocio no tiene definido de manera correcta y profesional cómo se van a atender cierto tipo de conflictos, pues lo que puede suceder es una demanda en corte. Y un buen protocolo de familia hace posible una buena sucesión que hace posible la continuidad del negocio y de la gobernanza a través de generaciones. Hay libros que hablan sobre protocolos de familia. Dicen que es un acuerdo vinculante voluntario, es un mecanismo, es el objetivo principal para reglamentar los asuntos que se refieran tanto a la familia como a la empresa. Pero ¿qué pasa? No hay dos negocios de familia iguales. No hay dos negocios de familia iguales. Serán parecidos, aunque estén en la misma industria, pero no son los mismos. Así que los libros que usted pueda leer sobre protocolo le va a decir en manera amplia lo que estamos sumarizando en este webinar, que por asuntos de tiempo no podemos expandir. La importancia es que el protocolo familiar es de los recursos más fuertes con los que puede contar un negocio de familia para enfrentar los retos tradicionales familiares que confronta. Establece reglas y normas. Define los órganos de gobierno, la junta de directores, el comité ejecutivo, el comité de familia, la junta de familia, la junta asesora, cómo se va a regir el desenvolvimiento institucional del negocio y las cuestiones familiares. Como les dije anteriormente, no hay dos negocios similares y por lo tanto no pueden haber dos protocolos de familia similares. Cada familia tiene que definir, establecer, escribir y preparar su protocolo para su negocio. Pero aquí yo les voy a presentar un ejemplo de los temas que toca un buen protocolo de familia. Primero, como en todo documento formal, una introducción, la situación del negocio, el rol del fundador y fundadora, el rol de la familia, participación de la familia, esto es grosso modo ampliamente definido, y desarrollo de sucesores. Y otros temas que la familia entienda que son parte de las normas básicas por las cuales el negocio se va a atender. Entonces empezamos a entrar en materia. ¿Cuál es la plataforma estratégica del negocio? Porque al definir la estrategia del negocio, se empiezan a diferir los negocios de sus competidores. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Cuál es el propósito de nuestro negocio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál es el camino que hemos trazado? ¿Estamos llegando? Si no hay métricas, y las métricas es una mejor práctica increíblemente importante, porque sin buenas métricas no se puede medir el progreso que tiene ese avance del negocio. Estamos llegando, ¿cómo marcamos progreso? Tenemos que cambiar, tenemos que... Entonces, los documentos de protocolo de familia no están escritos en piedra. Una vez la familia entiende que los objetivos cambiaron, pues hay que revisitar el estamos llegando, por ejemplo,
o cómo marcamos progreso a tono con la nueva dirección estratégica que tiene el negocio. Porque el protocolo de familia es un instrumento vivo, cambia con el tiempo, no es estático. Protocolo estático es otro problema que se crea en el negocio. Dirección y control, gobernanza estratégica, el orden, la disciplina, la estructura, juntas de directores, juntas de asesores. Y sobre este tema de juntas de directores y juntas de asesores, eh, yo doy clases en la Interamericana y uno de los jóvenes me preguntó en una ocasión, mi negocio no es para tener una junta de directores, mister, si nosotros somos pequeños. Y yo le dije, mira, la junta de directores, toda persona que tiene un proyecto en la vida necesita asesoramiento. Como escribió el inglés James John Donne, no man is an island. Ningún hombre es una isla. Nosotros necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos sacarnos problemas de la mente y compartirlos con alguien. Eso, un buen amigo, dos buenos amigos, puede ser una junta de directores, aunque no tengan el título. Es un grupo de asesor para aclarar las dudas que tenga la familia y que después la familia la desarrolle como la familia quiera, ¿no? Pero documentación también es importantísimo mantener las reuniones de familia, llevar minutas de lo que pasa en esas reuniones para poder hacer referencia en el futuro, porque si lo que se discutió hace 2 años no está redactado, va a depender de la memoria que cada uno tuvo y cada uno tiene una interpretación distinta de lo que pasó y lo que se discutió. Por eso es que las minutas son tan importantes en una secuencia. Están también las actas de una reunión, de una reunión de familia, una junta de directores. Por eso es que las actas establecen todo lo que transcurrió en la discusión de un tema. Y por eso es que muchas juntas de directores de organizaciones graban eh, los las reuniones para tener referencia, pero cuando se escriben las minutas, pues las minutas salen de 1 o 2 páginas, no salen de 10 o 15 páginas, que como si fueran, son unas actas. Y también, bajo dirección y control, asesores externos y consultores que se convierten necesarios cuando empiezan a haber situaciones problemáticas que la familia no puede solucionar con el talento personal que hay dentro de esa familia. Entonces, otro tema importantísimo son los temas familiares. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se les va a pagar? Etcétera, etcétera. El testamento. Hay dos tipos de testamento. Está el testamento herencial, que es el que está dirigido por las leyes de cada país, y está el testamento empresarial. La sucesión empresarial es una sucesión estratégica y organizacional de cada negocio. La sucesión herencial es una cuestión, cuando hay un fallecimiento, entran a tono ciertas reglas y ciertas leyes del Estado de cómo se va a dividir esa herencia. Y es importante tener en el protocolo de familia temas que vayan más allá del testamento herencial, porque un testamento herencial no le da una sucesión correcta al negocio y no habiendo una sucesión correcta, implica abiertamente que no va a haber una continuidad con éxito en ese negocio. Los roles y responsabilidades de cada miembro de la familia, los conflictos de intereses, cómo se van a atender los conflictos de intereses. Los parientes, cuando ya hay negocios de 3 y 4 décadas que empiezan a entrar parientes, nietos, sobrinos, etcétera. Planificación. La estrategia de planificación es una variable importantísima en cualquier negocio, pero hay una planificación para la familia y hay una planificación para el negocio, porque las dos tienen que ser distintas y las transiciones que pudieran haber en el negocio. Y
Entonces entra la cuestión de finanzas, los dividendos, la rentabilidad, la deuda, los riesgos, los apalancamientos en el banco, los ventas de activos, transiciones, liquidez, compra, venta de acciones. Estos son temas mandatorios en un contenido de un protocolo de familia. Encontrarán estos y muchos más si van a Google o a su eh, mecanismo de búsqueda en el Internet y empiezan a buscar sobre protocolos, van a encontrar un sinnúmero de ideas de cómo comenzar a trabajar este documento. Así que, resumiendo, el protocolo de familia detalla los principios aspiracionales de visión, de propósito, visión, misión y valores. El propósito de un negocio establece el por qué existe el negocio. Antes de entrar en la misión, el negocio tiene que saber por qué existe. La misión establece las estrategias que le dan vida al propósito del negocio. Muchas veces se confunde propósito con misión, pero son dos variables distintas. Entonces está la visión, hacia dónde queremos dirigir el negocio. No es que seamos el más importante y el más grande. Hay visiones que son mucho más medidas y más restrictas que querer ser el más grande o el más importante en una industria. Y los valores son la cultura. Y un negocio sin cultura es un negocio que deja de existir muy rápido, deja de existir. El protocolo también organiza la planificación estratégica para el negocio de familia, define las responsabilidades, establece un marco para planificar el futuro de la familia y del negocio y llegar a acuerdos de cómo los miembros de la familia se comportarán en el negocio. Recuerda a la familia que su compromiso es con el éxito, la estructura a seguir, que es parte de la estrategia eh, de la gobernanza estratégica. Y esto es importante. El protocolo tiene que estar ratificado por todos los miembros de la familia activos en el negocio. Tienen que firmar el documento y aunque no es un documento legal, en muchos países de América Latina lo están comenzando a exigir que haya un protocolo y se convierte en un documento legal para evitar cierto tipo de problemas de sucesión. Pero aquí en Puerto Rico, eh, ratificado por todos los miembros de la familia, y si por alguna razón hay una discrepancia, una digresión en uno de los temas del protocolo, la familia entonces se reúne y busca cómo atender las necesidades de ese miembro de la familia que tiene esa preocupación. Y todo el mundo tranquilo y todo el mundo feliz. No hay pelea, no hay discusiones, no hay amenazas, no hay malos ratos. El protocolo de familia tiene que evolucionar consono con el negocio, como le he dicho en varias ocasiones durante la presentación. El proceso de elaboración de un protocolo. Lo más importante no es tener un documento firmado por todos los miembros de la familia, porque lo pueden firmar sin tener pretensiones de regirse por ello. Lo más importante es lograr un proceso armonioso, que culmine en un protocolo para la familia. Que no haya nadie que se quede con nada por dentro que pueda causar que ese protocolo no funcione, no sea funcional cuando la necesidad ocurra de recurrir al protocolo. Y vuelvo a hacer la salvedad, no existen dos negocios de familia iguales. Por ello, el protocolo de familia no sigue un formato estándar. Los protocolos de familia son individuales y personalizados para cada familia dueña y su negocio. Y en el Internet también Google les va a dar un sinnúmero de modelos y el tipo, qué divisiones, cómo dividirlo, qué tenerlo. Es interesante porque distintos autores entienden de distintas maneras, pero es menester de la familia definir
qué es lo que los atañe a ellos. ¿Para qué sirve realmente la gobernanza? Sirve para reducir conflictos, para que las reglas no cambien por preferencia de uno de los miembros de la familia que quiere estar al mando. No rompe la identidad familiar, la armonía familiar, y sirve para que la asociación no sea una crisis. Sobre todo, el protocolo sirve para algo fundamental: proteger la familia de la familia, evitando que el futuro del negocio dependa de improvisaciones. La formalización y profesionalización de un negocio es sumamente importante. La improvisación puede salvar un emprendimiento o una pyme, pero no puede salvar un negocio establecido, robusto y sostenible que tiene historia, o una empresa de familia. En muchos negocios familiares, la sucesión es el gran tema que no se toca, como hablamos en el webinar pasado. ¿Por qué la sucesión, con lo importante que es, no se atiende de manera regular en muchos negocios? Eso se verá más adelante. Todavía hay tiempo. Cuando llegue el momento se sabrá. Y todo esto porque los temas de sucesión no son necesarios para los resultados operacionales del día a día, del mes a mes, del año a año. En un negocio de familia, las métricas por las que el negocio se rige. La sucesión no es un evento como establecimos en el webinar anterior. Es un proceso extenso, formal, emocional y estructural. La gobernanza permite definir reglas antes de que la necesidad se presente. Permite separar la relación familiar del rol empresarial. Esto lo vimos con la gobernanza familiar y el plan de negocio de familia y los protocolos de familia se relacionan, pero no son los mismos. Y prepara a la siguiente generación con criterios claros. Donde no hay gobernanza, la sucesión se sufre. Donde la hay, la sucesión se administra. Así que, terminando, la gobernanza es, en esencia, un acto de responsabilidad intergeneracional. Gobernar bien hoy no es necesariamente para la familia actual, es para quienes todavía no se sientan en la mesa a tomar decisiones porque no tienen la edad o no han llegado. Así que con esto termino mi presentación de hoy y les pido por favor que si tienen alguna pregunta, la hagan en confianza y a ver si la podemos atender. Bueno, parece que no hay preguntas. Pues si no hay preguntas, le doy las gracias por haber participado en esta transmisión. Me pongo a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta me pueden hacer contacto conmigo. Le doy las gracias una vez más y hasta la próxima, el 29 de abril, con la ayuda de Dios. Muchas gracias.